La pujanza que vivía la industria del azúcar en República Dominicana atraía mano de obra y movía actividades comerciales colaterales. Los aires de bonanza soplaban con fuerza y llegaba gente de tierras remotas y cercanas. Llegaron árabes del lejano oriente y cocolos de las islas inglesas del Caribe. Los cocolos participaban de manera directa en la actividad de la caña de azúcar, mientras los árabes se movían en los alrededores con sus negocios ambulantes de mercaderías diversas. Pero los cocolos y los árabes no fueron los únicos que se movieron atraídos por la industria del azúcar. Los haitianos que vienen desde 1920 aproximadamente en adelante están todos circunscritos al área cañera y desplazan a los cocolos. Y entonces el haitiano toma control rápidamente de la labor de corte de caña por instancia del gobierno militar de Estados Unidos, que es el que favorece la entrada de estos trabajadores haitianos. Para entonces, tanto la República Dominicana como Haití estaban intervenidas por los Estados Unidos. Cuando los americanos llegan a Haití en el 15, ellos imponen una vieja cláusula del Código Rural haitiano, llamada la Corvée, que era la obligación de los campesinos, de los ciudadanos, de trabajar gratis al Estado durante unos días para abrir ruta. Era como una contribución gratuita al Estado, un deber del ciudadano. Entonces los norteamericanos cogieron ese precepto del Código Rural y lo aplicaron sin piedad en Haití. Entonces, todos los campesinos que podían huir de Haití, los que estaban más cerca de la frontera, comenzaron a huir. Antes de la pujanza de la industria azucarera, la inmigración haitiana era relativamente mínima. Se trataba sobre todo de agricultores que se asentaron en la línea noroeste por Dajabón, Loma de Cabrera y Montecristi. Se estiman en solo unas decenas de miles los haitianos viviendo en aquellos territorios dominicanos. Pero a partir del 15, los haitianos comienzan a huir de Haití porque se le aplicaba la Corvée sin piedad, iban a prisión porque eso era un sistema de esclavitud, disfrazado de una contribución del ciudadano al Estado. La industria de la caña estaba en manos de empresarios norteamericanos. La isla por completo también estaba bajo control del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Entonces se puede decir que es el gobierno militar que haitianiza para servir a los intereses de los plantadores extranjeros, norteamericanos casi todos, la mano de obra rural, agrícola del sector azucarero. Cuando tienen el control total de la isla, entonces ellos fomentan la inmigración haitiana hacia la República Dominicana porque era más barato traer los obreros de cerca que traerlo en un barco. Los haitianos comenzaron a la caña en realidad tardíamente en la ocupación militar americana. Los traían en barcos originalmente porque no había carreteras. Hubo que esperar al sistema de carreteras para que entraran por tierra. Ahora bien, normalmente esos jornaleros volvían al concluir la zafra. Sobre todo bajo Trujillo ese protocolo se cumplía. Bajo los americanos se cumplía parcialmente. Para finales de 1920 había terminado la inmigración de mano de obra cocola para la industria de la caña. Entonces, para 1925, había llegado a su fin la danza de los millones, la floreciente época que vivió la industria del azúcar como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hay una segunda ola migratoria haitiana que es muy importante, que comienza a partir del 30 cuando Trujillo toma el poder. Pastor Vázquez es periodista investigador que ha concentrado sus mayores esfuerzos al estudio de los temas haitianos. Entre sus publicaciones se encuentra Éxodo, un siglo de migración haitiana hacia la República Dominicana. Mire, la gente cree que Trujillo controló la migración haitiana. Eso es mentira. Trujillo fomentó la migración haitiana.
Las migraciones de los nacionales del vecino país han tenido altas y bajas. El gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo no fue la excepción. Cuando llega se encuentra con una inmigración que se venía produciendo desde finales del siglo XIX en la zona norte. Entonces comienza una afluencia de campesinos haitianos que se establecen establemente y que suman unas decenas de miles de personas, pocas decenas de miles de personas. Esa migración fue exterminada, obligada a repatriarse o bien algunos de sus integrantes asesinados en la célebre matanza de 1937. Sobre el tema de la matanza, es sabido que fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional, y también se sabe que a pesar de que algunos matones civiles intervinieron en la misma, estos actuaron bajo la supervisión de oficiales del Ejército Dominicano, recoge Orlando Hinoa, en Azúcar, árabes, cocolos y haitianos. La matanza del 37 no alteró la inmigración haitiana. Algunos sostienen que los hechos de sangre solo afectaron en los pueblos cercanos de la línea fronteriza. En septiembre de 1942, el presidente haitiano Élie Lescot prohibió la exportación de braseros haitianos, acción que tuvo un fuerte impacto en la industria azucarera. Para finales de la década, Trujillo decide intervenir en la industria del azúcar. Para ello trata de asegurar mano de obra de braseros haitianos y llega a un acuerdo migratorio con el presidente haitiano Paul Magloire. El acuerdo entre la República Dominicana y Haití sobre jornaleros temporeros haitianos fue rubricado en enero de 1952 por un periodo de 5 años. El convenio fue ratificado por el Congreso y la inmigración haitiana volvía a oficializarse. Luego, dicho acuerdo mantuvo su vigencia con la llegada al poder de François Duvalier en 1957. La convulsión política de los años 60 arrastraría a la quiebra la industria azucarera. No, bueno, yo diría que lo último y lo masivo es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuándo comenzó? Eso está bastante claro que fue a finales de los años 60, cuando el Estado toma la iniciativa de relanzar la producción azucarera estatal. Es un proyecto del mismo Balaguer para aprovechar el apoyo que daba Estados Unidos con los precios de cuota. Cuando Balaguer en los 12 años hizo también varios contratos para traer haitianos, lo traía cada año, también se iban quedando porque le era más fácil a ellos, ¿verdad?, dejarlo aquí. Pero también cuando el PRD cogió el poder en el 78, siguió trayendo haitianos de a 20,000, 30,000 cada año para la zafra. La inmigración de nacionales haitianos viene de muy lejos y prácticamente mantiene las razones históricas. ¿Por qué esta migración haitiana? Usted me preguntaba causas. ¿Por qué? Sencillamente es un mecanismo para reducción de los salarios. Ahí está el secreto de todo. Roberto Casat es un historiador de vieja data. En los últimos 11 años se ha desempeñado como director del Archivo General de la Nación. Pero claro, eso tiene múltiples complicidades que llegan desde los grandes empresarios, sobre todo agrícolas, pero no solamente agrícolas, porque los empresarios de la construcción están en lo mismo, etcétera, hasta campesinos que entregan sus tierras para no trabajar o irse a otras actividades y dejarlas en rentas parásitas. Conforme la primera encuesta nacional de inmigrantes en República Dominicana, viven 458.233 haitianos. Este país ya no tiene caña, con excepción del Central Romana y algunos focos pequeños. Eso prácticamente se ha desmontado en beneficio de otras actividades. Pero esas actividades están copadas por haitianos. El campo dominicano está hoy día controlado desde el punto de vista laboral por haitianos. Y eso es un proceso reciente. Eso no comenzó con Balaguer. Eso comenzó después de los 12 años. La encuesta nacional de inmigrantes fue levantada en 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas y establece que los inmigrantes haitianos representan el 87.3% de la población de inmigrantes. O sea, todo lo que se dice de la invasión haitiana, eso es falso, eso es un sofisma,
porque en realidad los haitianos son traídos, dejados entrar y traídos en un negocio infernal que comienza en la frontera con los agentes del Ejército Nacional que organizan esa trata. Entonces son muchos intereses que cubren los empresarios, los militares, en fin, es un conjunto políticos que se benefician de diversas maneras. Entonces el Estado perdió el control sobre los trabajadores haitianos y lo que vino fue un desorden que estamos viviendo hasta el día de hoy, donde los haitianos entran a través de intereses puramente privados y carentes de normativas. En noviembre de 2013, el gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular radicados en la República Dominicana, plan amparado en el decreto 327-13. Esto sí es claro en el sentido de que no se plantea una expulsión masiva de haitianos, pero sí una regularización de la fuerza laboral haitiana existente hoy día en el país, tiene que ser regularizada. El plan de regularización tiene como objetivo establecer los términos y condiciones para la regulación migratoria de extranjeros radicados en el territorio nacional en condición irregular. Es un plan magnífico, es la primera vez que hay una oportunidad de que la gente vaya y se registre. Tras la puesta en marcha del plan, se integraron diversas instancias públicas y organizaciones civiles. Buscaban colaborar en la solución del viejo problema migratorio. Mira, nosotros desde la sociedad civil, desde que el presidente anunció el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, nosotros como Mesa Nacional para las Migraciones asumimos que íbamos a apoyar al gobierno en 3 aspectos fundamentales: promoción, educación y acompañamiento a los inmigrantes que están en la República Dominicana de manera irregular durante mucho tiempo. A través del plan, más de 288,000 personas en situación migratoria irregular pudieron iniciar el proceso de regularización. El 96% corresponde a nacionales haitianos. Nosotros hemos estado acompañando a los inmigrantes, porque sabemos que la única forma que un inmigrante puede integrarse, obtener derechos y servicios en el país de acogida, es teniendo un documento. Y también nosotros valoramos en su justa dimensión que este gobierno por lo menos inició un desorden que había durante muchos años. En la puesta en marcha del plan, el gobierno dominicano invirtió alrededor de 2,000 millones de pesos. Se le dio la oportunidad. Lo único malo de eso fue que no supieron vender esa bondad hacia el exterior, ese cambio. No se vendió hacia el exterior. Se hicieron campañas aquí internas para decirle al dominicano que lo que se está haciendo, pero no se le dijo a la comunidad internacional: mire, estamos haciendo cosas nuevas, no somos el logro que usted dice que somos. No vamos a cuestionar la forma, cómo se hizo, pero el resultado, estamos hablando más de 289,000 personas que no tenían forma que el gobierno identificara. Por lo menos sabemos quiénes son, dónde están. Y ya el mismo gobierno, el Ministerio de Interior y Policía, ya inició el proceso de entrega de carnet. Eso realmente es un avance significativo en la política migratoria en la República Dominicana. Desde el noviembre yo he entregado todos mis papeles y ya yo estoy legal. Yo estoy alegría, muy gozosa. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.